Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos presentes y a quienes nos observan, nos escuchan, nos ven a través de la pantalla. A todos ustedes tengan un muy, pero muy feliz y bendecido Santo Sábado. Feliz sábado, mis apreciados hermanos. ¿Ok? Es un hermoso privilegio pertenecer a ese glorioso pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo y tiene también la fe de Jesús. Así es que me gozo en el Señor al contemplar esas características dadas por nuestro Dios y saber que por misericordia hemos sido llamados a pertenecer a ese glorioso pueblo que se prepara y que se esfuerza por ayudar a preparar a otros para el encuentro con nuestro maravilloso Dios. Y alabado sea Dios, porque está a las mismas puertas a venir a buscarnos, a llevarnos a su precioso reino de amor. Hemos pasado un día muy bonito y en este momento pues nos disponemos a abrir la palabra del Señor. Les invito a abrirla en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, donde tendremos el texto introductorio en esta hora. Apocalipsis capítulo 13. Un capítulo que sabemos y que manejamos muy bien, pero que presenta unos cuadros muy duros, muy difíciles, pero que es necesario que sea así. Dice la palabra de Dios en el versículo número 15. La palabra del Señor dice así en el libro de Apocalipsis: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué versículos? ¿Qué versículos que si tan solo los miramos con un poquito de seriedad y de fe, nos estremece? Nos estremece la descripción que hay aquí con respecto a lo que prontamente ustedes y yo tenemos que enfrentar. Eso tiene que ver con nosotros. Esa es una tremenda sentencia para el pueblo de Dios. Y quizá nosotros le prestamos poca atención, poca seriedad a lo que esto implica. Y esto, mis apreciados hermanos, la aplicación literal de estos textos que está delante de nosotros es lo que traerá para nosotros la tremenda crisis final. Ese tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido. He pensado, hermanos, y mientras daba un estudio y un repaso a la palabra de Dios allí en el apartamento, en un momento el Señor me llamó a reflexionar sobre esto y me llamó la atención para que tocáramos este punto en esta hora. ¿Cómo quisiéramos, amados hermanos, formar parte de los 144,000, ¿verdad? Pero llegar a ese momento y formar parte de ese grupo sin tener que atravesar por esa tremenda angustia que significa la puesta en vigencia de ese decreto que se encuentra descrito, registrado en estos versículos de Apocalipsis 13. La gran crisis, no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo entero.
porque nosotros tendremos una gran dificultad porque no podremos comprar ni vender. Pero hermanos, el mundo en general estará enfrentando una gran crisis, porque mientras estamos nosotros bajo esa crisis, esa angustia, el mundo común, el mundo que rechazó las invitaciones del Señor, el mundo que no quiso aferrarse a la gracia, a la oportunidad de salvación, estará bajo el efecto de las 7 postreras plagas sin mezcla de misericordia. Sin mezcla de misericordia. Pero hermanos amados, en esos textos está consignada una gran e impresionante sentencia, hermanos. Estamos nosotros a punto de enfrentarla y vamos a tener que enfrentarla con decisión: o la vida eterna o la muerte eterna. O enfrentamos ese decreto o nos doblegamos. Eso lo decide cada uno de nosotros. He visto, mis hermanos, sé que hay aves y hay animales migratorios, aves y algunos otros animales, que en tiempos, según ellos conocen, migran de un lugar a otro. Pero mi atención se detuvo a observar la experiencia del salmón. Cuando llega la hora de migración de este animal, yo miré con asombro, porque vi en las fuentes una cantidad de salmones que se agitaban, que iban hacia una y otra dirección, se movían hacia uno y otro lado, porque sabían que debían salir, pero tenían que enfrentar un problema muy grande. Debían pasar por un espacio que era una especie de cascada, lo que yo veía en ese video demostrativo, una cascada. Y junto a la cascada, al lado y lado, unas manadas de osos esperando. El salmón sabía y sabe que debe migrar, y el oso sabe que eso va a ocurrir y conoce el tiempo también. Y justamente en ese momento se ubican a los lados de las cascadas, de los arroyos difíciles, para que cuando el salmón pase, que debe pasar a paso lento, no puede pasar muy raudo porque no es bajando, sino es un poco subiendo. Y bueno, hermanos, finalmente estos peces tienen que enfrentar esa travesía a costa de la vida. Y mientras ellos van subiendo, los osos los van devorando. Y son muchos los que devoran, pero me di cuenta que hay algunos que logran sobrevivir. Hermanos, gracias a Dios que nosotros en ese tiempo no tendremos que morir. Dios no va a permitir que enfrentemos la muerte, pero los momentos van a ser muy difíciles. ¿Por qué va a ser difícil? ¿Qué es lo que hace difícil para el pueblo de Dios esos momentos convertidos en realidad y bajo decreto de ley? El texto es claro. Ahí dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Con un objetivo: para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Podemos recordar la experiencia de aquellos 3 hebreos? ¿Podemos analizar un poco en la paz y en la tranquilidad del Santo Sábado? ¿Podemos analizar lo que fue esa experiencia? Frente a la imagen también. Frente a la imagen. ¿Qué se exigía de los 3 hebreos? Una cosa sencilla: que se postraran y adorasen la imagen levantada en el valle.
Y todo el que se postrase y la adorase, no tenía problema. No tenía problema. Pero el que no lo hiciera, enfrentaría el enojo, la ira del rey. Recordamos, hermanos, que 3 hebreos decidieron mantenerse firmes a costa de su propia vida. ¿Fueron echados al horno o no? ¿Ah? Fueron echados en el horno. Tuvieron que enfrentar esa prueba tan complicada. ¿Sabían los hebreos que Dios los iba a guardar y que los iba a salvar de las llamas del horno? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Sabían los hebreos? No. Una cosa sí sabían, que Dios estaba a cargo de ellos y que lo que sucediera estaba bien, porque era bajo la voluntad de Dios y en la compañía del Señor. Y todos sabemos la experiencia. Hermanos, nosotros también tendremos que enfrentar la imagen de la bestia. La imagen de la bestia. Y esa imagen no nos va a echar en el horno de fuego, pero ha decretado que quien no le adore, quien sea rebelde a su decreto, deben matarlo. Deben matarlo, porque se niega a inclinarse, a postrarse, a adorar la imagen. Y eso, hermanos, constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios presente y vivo en ese momento. ¿Y cuán cerca está, mis queridos hermanos? ¿Cuán cerca estamos de ese decreto? ¿Cuán cerca estamos? Aún estamos tan cerca que casi estamos seguros que el decreto está allá. Un decreto precede al otro, pero Dios en su amor y bondad lo detiene por un momento. ¿En qué consiste la adoración a esa bestia? ¿En qué consiste la adoración, hermanos? En la obediencia a un día de descanso establecido por la bestia. Un día de descanso establecido por la bestia. Y el enojo contra ese pueblo al cual han decretado que debe morir es porque ellos han decidido obedecer al mandato de un día especial, mandato dado por el Dios Altísimo. Hermanos, nosotros tenemos, nominalmente hablando, tenemos un nombre precioso: Adventistas del Séptimo Día. Un nombre que, al ser presentado delante de Dios, fue aprobado por el cielo. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermano, el séptimo día. Hay un serio problema, una seria dificultad para aquellos que sean fieles al Santo Sábado. He decidido, o el Señor me ha impulsado a tocar este tema, porque, mis queridos hermanos, Dios espera que no nos quedemos tan solo con el nombre, sino que dejemos resaltar, que llevemos las características de lo que implica ese nombre. Lo que implica ese nombre. Yo me pregunto, ¿dónde estará a esta hora el pueblo adventista que vive por acá cerca? ¿Dónde estará? ¿En qué actividad estará? Porque nos acercamos a la hora de recepción del Santo Sábado. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál era la hora señalada para dar la bienvenida al Santo Sábado? ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿A qué hora dijo Dios?
El Señor dijo, ¿qué dijo? Y fue la tarde y la mañana un día. Y de tarde a tarde, ha dicho Dios, de puesta de sol a puesta de sol. ¿Y qué idea nos han vendido a nosotros? ¿A qué hora debemos recibir el Santo Sábado? ¿Ah? A mí me enseñaron cuando inicié mi experiencia en este pueblo adventista, en este glorioso movimiento, aprendí a recibir el Santo Sábado a las 6 de la tarde. Así aprendí yo. Y recibí el Santo Sábado y lo despedí a las 6 de la tarde por mucho tiempo, hasta que conocí estos preciosos libros. Cuando conocí estos preciosos libros, entonces encontré una amplitud con respecto a la observancia del Santo Sábado. Y encontré que Dios no había dicho así, sino que había dicho era de puesta de sol a puesta de sol. ¿A qué hora se pone el sol en estos lugares, hermano Erickson? ¿No lo hace siempre a una hora exacta? Ni sucede aquí, ni sucede allá en nuestro país tampoco. En nuestro país sucede igual que aquí. Hay veces que a las 5:30 de la tarde ya está bien oscurito, ya el sol ha declinado hace rato. Hay veces que a las 6 de la tarde todavía el sol no ha declinado y todavía está brillando y está ya allí en el ocaso y está a punto de, pero aún no ha declinado. Yo dije, gracias, Señor, gracias, porque ahora donde quiera que esté, el Señor me enseñó que es de puesta de sol a puesta de sol. Cuando yo no sabía esto, me acuerdo tanto que yo sabía que era las 6, era la hora que había para la recepción de sábado. Así que yo, faltando por ahí 20 para las 6, un poquito antes, me iba a los supermercados a comprar todo lo que necesitaba para el Santo Sábado. Y cuando uno entra a un autoservicio, a un supermercado, entra uno en el día y no se da cuenta a qué hora se oscurece. Y cuando me daba cuenta eran las 6:30, iban a ser las 7 de la noche, y me encontraba allí en el autoservicio corriendo, porque notaba que me estaba quedando mal, y me encontraba con mis compañeros de iglesia en la misma actividad, corriendo, yendo y viniendo. Oye, hermanos, violadores del Santo Sábado éramos. Cuando conocí la verdad del Santo Sábado, le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios y he decidido con todas mis fuerzas, porque no es fácil, he decidido darle la bienvenida al Santo Sábado a la puesta del sol. A la puesta del sol. Hermanos, esa marca, esa adoración a la cual se refiere Apocalipsis capítulo 13, del 15 en adelante, tiene una contraposición, y eso es dado en el esfuerzo del diablo, en el esfuerzo del enemigo por ocupar completamente el lugar de Dios. El lugar de Dios. Y hermanos, quiero leer un poquito aquí de Maranata, unas páginas que les aconsejo las lean por favor en vuestras casas con paciencia. Ojalá leyeran esas dos páginas en la hora del culto familiar, ya sea vespertino, matutino o vespertino, leerlas con oración y con súplica, porque me temo, hermanos, que como adventistas del séptimo día estamos siendo muy laxos en las horas del Santo Sábado. Y si estamos siendo laxos en las horas del Santo Sábado, hermanos, no estamos listos para recibir el sello de Dios. Dios estableció todo lo que Él ha establecido y ha dado los fundamentos, los principios, las normas, y nosotros solo podemos y debemos acatarlas.
Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto. Hermano, usted es mediocre, usted es liviano en lo que tiene que ver con el Santo Sábado. Me agradaría mucho que cada uno de ustedes, quienes están acá y quienes nos miran por las redes, por internet, que hiciéramos un análisis serio, una reflexión seria. No nos engañemos más, mis queridos hermanos, no nos engañemos más. Roguemos al Espíritu Santo que nos guíe en ese examen. Examinaos, dice la palabra, a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Esa es la fe, esa es la fe. En primeros escritos, antes de leer acá, en primeros escritos, algo que tocamos esta mañana o ayer en la página 266, donde leíamos que Satanás miró a la iglesia adventista del séptimo día y dijo: la iglesia, los miembros de esta iglesia están dormidos. ¿Recuerdan? Están dormidos. Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. Él iba a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de retenerlas, a todas las iglesias. Pero me llama la atención un énfasis que hace aquí el enemigo. Después de hacer ese comentario que las ve dormidas, dice: pero, dijo Satanás, odiamos a la secta de los observadores del sábado. Los odiamos. Ojalá estemos en la obra que él añade aquí. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Eso dijo Satanás. Así que, hermano Erickson, el enemigo no está muy contento porque muchas personas en esta hora nos están observando, nos están oyendo, nos están viendo, y porque están oyendo lo que tiene que ver con el Santo Sábado. Ojalá Dios que nuestros amigos que nos escuchan y nos observan puedan estar bien atentos a esto y tomar decisiones prontas, Y entonces le dice Satanás a sus ángeles: vayan, id y emborrachad de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Emborrachados de cuidados. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros. ¿A quiénes? A los poseedores de, ¿qué dice acá? De riquezas, de propiedades y de dinero. Leíamos esta mañana un texto, creo fue esta mañana, que nosotros no podemos conquistar los dos reinos. O alcanzamos el reino de Dios o alcanzamos el reino del enemigo. No podemos alcanzar las dos coronas. No podemos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál es la corona que hemos de tomar? Generalmente, los que, como dice acá la palabra, los que son poseedores de muchas propiedades, posesiones y dinero, pues les es muy difícil guardar el Santo Sábado. Les es muy difícil obedecer a Dios en lo que tiene que ver con el Santo Sábado. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso dijo: vayan y emborráchenlos,
para que sean violadores del santo sábado. ¿Sabemos nosotros la santidad del sábado? Primeros escritos en la página número 33, en la 37, dice: se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. El motivo, causa y razón era por el santo sábado. Luego, un poquito más adelante, dice: este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios bajo la sentencia de muerte que pesaba sobre ellos. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo: entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Ojalá quienes nos observan, quienes nos escuchan a través de las redes, si hay alguien que se ha separado, que alguna vez fue observador del Santo Sábado y se separó a causa de la necesidad laboral o de cualquier otro problema, escuchen esta revelación que Dios hace en esta hora. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Mi querido hermano y amigo, si está siendo tentado por falta de trabajo o por cuestiones del estudio, por cualquier otra situación, está siendo tentado a transgredir el santo sábado, miren lo que sigue diciendo. Pregunté acerca caracteres: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son, aquí dice, se me mostró una hueste. ¿Qué estaba haciendo esa hueste? Aullaba de agonía. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Cada vez que nosotros oímos a un animal aullar, ese animal está expresando una agonía, un dolor, una tragedia. Y esta hueste aullaba de agonía. Y a la pregunta acerca de quiénes formaban esta hueste, el ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. ¿Creemos, hermanos, que Dios no nota lo que estamos haciendo y no nota lo que pasa a nuestro alrededor? Eso está consignado en los libros del reino, en los libros que maneja nuestro Creador. Si usted, mi hermano y amigo, ha dejado el sábado por cualquier circunstancia, es hora de volver, porque el tiempo se acaba y porque hay una angustia terrible que espera al transgresor que ha conocido la verdad y por conveniencias se ha separado de la fidelidad del santo sábado. Una hueste que aullaba de agonía. Quisiera, hermanos, leer este pasaje que me llena de alegría en la página número 33. Está hablando acerca de una visión que vio la mensajera del Señor. Pero voy a entrar a la parte más céntrica, que es lo que interesa exactamente en el momento. El cuarto mandamiento
del sábado, al mirar la ley que fue mostrada, que fue señalada a la mensajera de Dios, al pueblo de Dios de aquel entonces pasado, dice, al mirar esa ley se me mostró. Usted sabe que en el tiempo de 1844 habían adventistas y un buen número de aquellos que estaban esperando la venida de Jesús eran adventistas. Por eso esperaban la venida del Señor Jesucristo. Pero no eran conocedores del sábado. El sábado se había olvidado en el tiempo, en el paso del tiempo. Así es que ellos se conocían como adventistas del primer día. Hoy también hay adventistas del primer día. Y ellos se conocían como adventistas. Cuando pasa Jesús del lugar santo al lugar santísimo y vienen las explicaciones y las revelaciones ante el chasco de lo que había sucedido, ellos pudieron ver, cuando se destapó el arca, pudieron ver al levantarse la tapa del arca los 10 mandamientos. ¿Recuerdan eso? Y recuerdan, hermanos, que al ver ellos esa visión, vieron que el 4.º mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado estaba rodeado de un nimbo de gloria. Ellos creían que el sábado había sido clavado en la cruz, como creen una cantidad de hermanos religiosos que se mueven bajo ese engaño. Así que ellos lo creían así, y por eso ella expresa: vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz. Hermanos, debo decirles que la experiencia adventista de aquel tiempo que yo conocí este mensaje precioso, vivía una experiencia de mayor consagración que hoy. El adventista de hace 50 años o más era un pueblo peculiar y especial. Era un pueblo que respetaba, primero amaba y luego respetaba el santo sábado. Yo era muy niño y el padre de mi madre era adventista, mi madre no. Así es que él vivía con ella y era un observador del sábado fiel, íntegro. Mi mamá no conocía esta verdad. Entonces, a veces se le olvidaba plancharle la ropa, recuerdo mucho eso. Se me olvidaba planchar la ropa en las horas del día viernes u otro día. Y cuando mi papá, él se daba cuenta que no le habían arreglado la ropa del santo sábado. Y mientras él dormía, mi mamá le planchaba la ropa el viernes de noche. Así que cuando él se levantaba, iba y se bañaba, y cuando iba a vestirse, encontraba que dentro del ropero, dentro del stand de la ropa, estaba su ropita planchada. Mi papá, nunca él pensó que era un milagro de Dios, nunca pensó. Sino que él sabía que su hija la había planchado en hora de sábado, y entonces no se colocaba esa ropa. Sacaba otra ropita bien arrugada, la que estuviera ahí, pero no la planchada, porque él decía a ella: mi hija, es el día sábado, es sábado, y ni si la ropa planchada en sábado, usted ha pecado, y no se la colocaba. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el sábado? Planchamos la ropa. No es difícil, no es extraño mirar al pueblo adventista planchando la ropa en las horas de santo sábado. ¿Qué porque se arrugó? ¿Qué porque viajábamos y apareció una arruga en la camisa? Entonces hay que plancharla. Eso no es correcto, mis amados hermanos, no es correcto. En ese entonces nadie cocinaba el sábado. ¿Cómo estamos nosotros al respecto? ¿Estamos cocinando? El Señor dijo: lo que han de cocer, cocedlo; lo que han de cocinar, cocinadlo.
Como quisiera, mis amados hermanos, tener claro en mi mente y que sea una realidad que estas damas, estas hermanas que nos acompañan aquí en esta hora hayan dejado todo listo en casa para el Santo Sábado. Que no tengan que llegar ahorita tipo 8 o 9 de la noche y empezar a cocinar lo del almuerzo de las horas del día de mañana, empezar a planchar, No, hermanos. Incluso el consejo de Dios es que debemos tomar los baños. ¿Cuándo? El viernes. Se ha hecho la idea de que Dios no es tampoco tan meticuloso. Pero hermanos, ¿es meticuloso Dios al respecto? Claro que lo es. Lo que Dios ha dicho debe ser así, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así es que estas páginas dice la estrategia del diablo. La estrategia del diablo. Y yo quisiera que quizá vamos a tomarnos un tiempecito para leer un poco, pero no pasa nada. No pasa nada. Solo quiero, hermanos, que entendamos lo que está delante de nosotros, a lo cual prontamente nos veremos confrontados. Hoy guardamos el sábado y no pasa nada. Vamos a la empresa consiguiendo un trabajo y decimos: yo no trabajo el sábado. Y la empresa, muchas veces el empresario, el empleador, algunas veces trata de ubicarnos, de arreglarnos la situación. Usted trabaja los domingos, puede trabajar 1 hora más en el día, 2 horas más, y trata de arreglarnos el horario. Y luego él hace lo que puede. En algunos lugares no, pero nadie nos persigue, hermanos. Nadie nos persigue. Estamos tranquilos, pero no siempre será así. Satanás tiene una estrategia lista que va a poner en acción en lo que hemos leído y en lo que continúa. Dice el gran engañador. Me llama la atención esto, que Dios le permitiera a su sierva, a su profeta, a su mensajera, ver en visión muchas cosas que fueron reveladas y escritas para nuestro beneficio. Dice el gran engañador: el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. ¿Sabían eso? ¿Estamos conscientes de eso? Yo creo, mis amados hermanos, que si fuéramos conscientes, seríamos más cuidadosos. Seríamos más cuidadosos. Y hermanos, nadie nos persigue porque no estamos andando al unísono, a la altura de la voluntad de Dios. Por eso no nos persiguen. Pero una vez que nosotros entremos en verdadera entrega al Señor y en consagración a Dios, entonces vendrá la persecución. Seremos perseguidos. Satanás dice: él sabe, hermano, nosotros no sabemos. Nosotros creemos a veces de una manera tan liviana y tan rápida que igual nos da que se descanse el sábado, el domingo, trabajamos cuando tenemos que trabajar. Bueno, no tenemos la seriedad de lo que Dios tiene, y el enemigo también. Así de que dice: el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. O sábado o domingo. O sábado o domingo. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Eso fue una reunión que hizo el diablo. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. Dice el enemigo: yo influiré sobre los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Se aparte de los mandamientos de Dios, pero nuestra principal preocupación que tenemos en el momento, dice el diablo, es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Y sí que nos ha silenciado. Y sí que nos ha silenciado. Sabe el enemigo que si nosotros proclamamos la verdad de los 10 mandamientos,
resaltando el santo sábado, si presentamos esa verdad, todos aquellos que sean impresionados escaparán de su destrucción, escaparán de su dominio. Y por eso Él actúa como actúa, y por eso Él dirigió esa reunión en ese aspecto, que gracias a Dios que le permitió a su sierva, su mensajera, ver y oír lo que estaba pasando. Debemos excitar la indignación popular contra los observadores del sábado. Alistaremos grandes hombres mundialmente sabios de nuestro lado, e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Oye, hermanos, de verdad que hemos descendido, en la fidelidad del Santo Sábado. Hemos descendido. En un tiempo pasado, como adventistas del séptimo día, éramos muy celosos con el Santo Sábado. Yo recuerdo que era muy niño, aún no participaba, pero entendía un poco. Recuerdo que en el lugar donde nosotros estábamos, el 13º sábado era una cosa solemne y sublime. Y el pastor de aquel entonces, los pastores, no viajaban el sábado. Ellos no viajaban en el sábado. Ellos viajaban y se movían el día viernes bien temprano, porque entendían que el sábado no era hora de viajar. ¿Viajamos nosotros el sábado? Hasta lo hacemos descuidadamente. Tenemos que desplazarnos de una ciudad a otra, de un lugar a otro, y quizá con el interés de visitar una familia. Sí, eso es cierto. Pero pudiendo viajar el viernes, lo dejamos para hacerlo en el santo sábado. Y llegamos allí y hasta predicamos del sábado. Y damos el mensaje y creemos que Dios aceptó nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. Pero hermanos, no es así. Dios acepta que lo hagamos si no podíamos hacerlo en otro momento. Muchas cosas podemos hacer, de las cuales Dios las acepta, depende la razón, depende la circunstancia. Pero nosotros nos aferramos a eso y vamos hasta comprar en el día sábado. Ya dentro de poco tiempo, en pocos minutos, ya el sol declina y entramos en las horas del santo sábado. Y es posible, hermanos, que alguien salga para ir a comprar algo. Y si a alguien le llama la atención, entonces acudimos a esa parte de que si el buey está amarrado, que si el buey cae al hueco, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Ir y sacarlo de allá. Pero no es así, hermanos. Sí podemos hacerlo porque es algo que no estaba programado, que no podíamos evitarlo, sino fue un momento circunstancial que ocurrió y debemos atenderlo. Pero hermanos, conscientes de lo que hacemos, pudiendo hacerlo en el viernes, no debemos hacerlo en el sábado, porque ciertamente es perder la bendición del Dios Altísimo. Y qué triste que un adventista pierda la entrada al reino de los cielos por violador del santo sábado. ¿No es eso triste? Nunca tal acontezca, mis amados hermanos, con ustedes, conmigo, con nosotros los que estamos en este momento contemplando la solemnidad del santo sábado. Hay un himno que cantamos siempre al despedir el santo sábado, que habla de que el sábado fue una delicia, que fue algo muy hermoso y que no quisiéramos despedirlo, cuando quizá en el corazón estábamos forzando el sábado, forzando el sol para que bajara rápido por los quehaceres que teníamos al frente. Dios nos conoce, hermanos. Hemos jugado demasiado con esto. Hemos sido mediocres en nuestra relación con el Señor. Quizá algunos sentados en culto con la mente puesta en lo que quedó por hacer. Eso, hermanos, es violación del santo sábado. Eso es violación del santo sábado. Lo que quedó, ya quedó. Lo que quedó, ya ha quedado. Pero nuestras mentes deben estar centradas
en el verdadero reposo. Ese verdadero reposo del cual todos nosotros deberíamos participar, en el cual deberíamos nosotros estar. Dice aquí, cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, o sea, del domingo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Y hermanos, eso está bien pronto. Eso está bien pronto. Y así, tal cual está, así sucederá. Así sucederá. Por temor, dice otra parte, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Por temor a que les falte, ¿qué? La comida y el vestido. Hermanos, el enemigo lo sabe. Los que no lo sabemos somos nosotros. Por eso les invito, hermanos, a que de hoy en adelante hagamos votos verdaderos de consagración, de entrega al Señor y de fidelidad a las 24 horas del Santo Sábado, porque tendremos que enfrentarlo prontamente, sábado o domingo. Y entonces ahí, hermanos, se medirá el verdadero talante que ha movido nuestras vidas. Cuando leemos esto, de que por temor a que les falte el alimento y el vestido, los que hoy están de parte de los mandamientos los van a echar por tierra y van a pasar a la fila de la oposición. Cuando escuchamos y leemos esto, tiene una relevancia, toma una relevancia, una importancia muy grande el mensaje de la salida al campo. El mensaje de la salida al campo. Por eso Dios, en su infinito amor y en su grande misericordia, nos ha dejado ese maravilloso mensaje, esa instrucción tan completa para huir al cumplimiento de estas profecías que tienen que ver con la persecución al pueblo fiel de Dios. Hermano, nosotros recordamos lo que hemos leído que sucedió allá en Jerusalén, ¿verdad? Cómo la gente empezó a comerse los zapatos, a comerse las correas, todo lo que era cuero, y luego terminaron comiéndose los niños, cada madre ofreciendo a su hijo, o cada madre dispuesta a comerse a ese hijo para el día siguiente comerse el otro y comerse el otro, porque el hambre era demasiada y nadie se resigna a morir de hambre pudiendo comer algo. Pero hermanos, qué bondad del Señor, qué misericordia de Dios, que nos ha dado ese precioso mensaje de salida a lo que leímos hace unos días según Hogar Cristiano en la página 121, el arca que Dios ha dejado físicamente. Espiritualmente el arca es Jesucristo, pero en físico, en la vida diaria y cotidiana, es el campo, es el campo. Y ahí protegerá, ahí salvará físicamente Dios a su pueblo. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ese mensaje tan claro, explícito, en eventos de los últimos días de salir de las ciudades y en mensajes selectos, debe ser estudiado con diligencia, hermanos, con diligencia. He traído unos libritos, quisiera pedirle a Lili o a alguien que me haga el favor, el hermano, están en el bolsito, Martín, unos libros de salida al campo, para que ustedes lleven uno, Mejor, hermano, cuando estemos, más luego repártanlos ahí, hermanito Henry, hágame el favor, hermano Paco, déselos a ellos, por favor. Han quedado unos más en casa por si se necesitan. Pero es bueno que entendamos, hermanos, porque esto que leemos de Apocalipsis 14, de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Y saben una cosa, mientras Satanás está marcando, Dios está sellando. Dios está sellando a sus hijos, sellando a su pueblo. Pero el que tenga sello de Dios no podrá comprar ni vender. Y nosotros hemos leído y sabemos que el sábado, el santo sábado, la obediencia fiel, el santo sábado es el sello de Dios como señal visible. Como señal visible. Así que, hermanos amados, no tomemos tan a la ligera las cosas que son de vital importancia en nuestras vidas y para cada uno de nosotros. No olvidemos ese pasaje bíblico de Apocalipsis que hemos leído. No lo olvidemos. Volvamos a leerlo y digámosle a Dios que por favor nos dé discernimiento, que nos concede el Espíritu Santo para poder entender lo que Dios está hablando aquí, porque eso tendrá absoluto y fiel cumplimiento, muy, pero muy pronto. Fiel cumplimiento. Y nosotros estamos llamados a ser parte de ese drama, a ser parte de esa experiencia. Mis hermanos, Dios les bendiga. Y como adventistas del séptimo día, hermanos, entremos en una verdadera experiencia de obediencia. No nos conformemos con que nos bautizamos y que nos llamamos adventistas del séptimo día y que guardamos el sábado un ratico. No nos conformemos, porque el sábado está compuesto de 24 horas, de las cuales ninguna de ellas nos pertenece a nosotros. Todas las 24 son de Dios. Pero Él, en su amor y bondad, nos regaló 6 días para que hagamos nuestras labores, nuestras actividades. Pero el santo sábado es de Dios, no es nuestro. Que Dios añada su bendición.